Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo ciclo de jornadas de preparación física que realizamos desde la Universidad Isabel I. En este día vamos a finalizar las jornadas con esta cuarta ponencia y esta tarde tenemos con nosotros a Francisco Ignacio Martínez Cabrera, profesor del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Isabel I. Buenas tardes, Francisco Ignacio. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues es un auténtico placer tenerte con nosotros esta tarde. Francisco Ignacio, como comentaba, es profesor de Fundamentos de los Deportes Individuales, Planificación del Entrenamiento y Metodología del Entrenamiento en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de nuestra universidad. Francisco tiene una dilatada experiencia como preparador físico en clubes profesionales de primera división, de equipos de fútbol y bueno, pues ha estado durante muchos años en el extranjero como preparador físico en diferentes clubes de Rumanía, de Arabia Saudí y de China. Por tanto, va a ser un auténtico placer escucharte en el día de hoy. Estoy seguro que vas a compartir con nosotros esa experiencia que tienes. Pues sin más dilación, comenzamos la charla. Francisco, de nuevo agradecerte que estés con nosotros esta tarde y cuando quieras pues puedes empezar. Pues muchas gracias, Iván. La verdad es que antes de comenzar pues me gustaría agradecer tanto a la universidad como a ti personalmente el hecho de poder estar en el día de hoy compartiendo pues un poco mi granito de arena, ¿no? de la experiencia y los aprendizajes que he tenido a lo largo de todos estos años. Y pues nada, deseando pues que sigan continuando estos eventos y sobre todo pues que todos los que nos están escuchando pues que lo hayan aprovechado al máximo y que lo disfruten. Así que vayan siempre mi agradecimiento sobre tanto a la universidad como a ti personalmente por la organización de este evento. Bueno, pues si te parece, Iván, pues damos paso al inicio de la presentación. Pues bueno, en primer lugar, pues me gustaría comenzar explicando pues por qué hemos elegido esta temática, ¿no? de estudio o por qué la consideré importante. En su día, pues cuando comencé a estudiar pues, todo lo relacionado con la preparación física en el fútbol, pues siempre me surgía una duda que consideraba fundamental, ¿no? Que es, ¿para qué entrenamos? Porque estamos viendo actualmente que hay muchas metodologías de entrenamiento, hay muchas formas de preparar, muchas tendencias ideológicas de una zona, de otra. Vemos que el mundo del entrenamiento, no solamente en fútbol, sino en cualquier disciplina, pues lleva años avanzando y está en continua modificación y eso requiere que estemos siempre actualizándonos. Pero siempre planteaba, bueno, pero ¿para qué entrenamos? Porque nuestros jugadores, en este caso, nuestros futbolistas, pues deben de tener un objetivo final cada uno de nuestro entrenamiento. ¿Hacia qué dirigimos su entrenamiento? Está claro que tenemos que individualizar, ahora hablaremos de ello. Sabemos de la complejidad que eso conlleva en deportes de equipo. Dada pues la particularidad y la heterogeneidad de jugadores, de personalidades que nos podemos encontrar, pero siempre pues me surgía siempre la misma cuestión. ¿Para qué lo estamos preparando? ¿Cuáles son esas exigencias a las que se enfrentan luego en competición? El objetivo del entrenamiento al final es que acaben mejorando y rindiendo más en competición a nivel de rendimiento general, que ahora pues hablaremos brevemente sobre ello, no solamente a nivel condicional, ¿no? Entonces, pues el día de hoy, pues si os parece, pues lo vamos a dedicar a conocer cuáles son las exigencias del fútbol, a qué se enfrentan nuestras futbolistas cuando están en competición, cuáles son los factores que afectan, por qué afectan y sobre todo cómo debemos luego llevar ello al entrenamiento, donde ya podremos aplicar todas las metodologías que habéis visto pues, a lo largo de las anteriores ponentes y así como muchas otras que podéis encontrar a día de hoy en la literatura. Pues bien, el índice de la presentación, pues comenzaremos con una pequeña introducción, contextualizando brevemente por el fútbol, qué rol ocupa la dimensión condicional, o sea, la preparación física
dentro del rendimiento global de un equipo y de un jugador. Y luego iremos pues, hablando de una forma más detenida pues, de cuáles son esas demandas fisiológicas, cuál es el estrés al que sometemos al organismo, cuáles son las demandas de movimiento, es decir, pues, las distancias, cómo corren o cómo se desplazan motrizmente por nuestras futbolistas o nuestros futbolistas en el campo, cuáles de todas ellas variables de las que podemos disponer a día de hoy gracias a la tecnología, cuáles pues, pueden ser las más determinantes para el rendimiento y en cuáles pues, deberíamos de prestarle más atención. Y por supuesto, pues siempre terminamos con unas pequeñas conclusiones que de una forma práctica pues, deben de intentar llevarnos hacia el día a día, que es el terreno de juego y el entrenamiento, ¿no? Cómo utilizamos todo ello como pilar para luego construir todo el proceso de entrenamiento pues, que llevaremos a cabo a lo largo de todas las semanas de pretemporada, de competición y demás. Bueno, pues antes de comenzar, a modo de introducción, ¿qué necesitamos saber de nuestros futbolistas? Cuando un jugador entra en el terreno de juego, ¿qué surge en su organismo? Pues lo primero que tenemos que saber, como es evidente, que hay una alteración, en este caso, del estado fisiológico de reposo y, pues, consecuentemente, pues, hay una exigencia fisiológica del organismo que debe incrementar pues en este caso sus prestaciones para poder responder pues, a todas aquellas situaciones que se van a dar, ¿no? A nivel de motricidad, pues ya sean aceleraciones, pases, carreras, el tiempo que van a durar y demás, ¿no? Todo ello que conlleva, pues que el jugador se va a tener que desplazar por el campo y además de ello pues, va a tener que realizar otra serie de acciones técnicas o técnico-tácticas que le van a exigir pues, a nivel fisiológico, como hemos comentado ahora mismo con la anterioridad. Bueno, y todo esto, pues, ¿para qué nos sirve? Pues, entre otras cosas, para conocer cuáles son esas exigencias para después poder, de una forma individual, intentar aproximar al máximo o mejorar el rendimiento de esas acciones que luego sabemos o tenemos idea que pueden suceder después en un terreno de juego, ¿no? ¿Cómo la tenemos que usar? Pues evidentemente pues, a través de ese entrenamiento individualizado pues, que nos servirá para dirigir toda la preparación física para mejorar tanto a nivel fisiológico y eso por ende pues, tendrá una traducción en la demanda de carrera y las acciones técnico-tácticas individuales. Bueno, pues disculpa, Francisco Ignacio, ¿nos puedes compartir la presentación que no la vemos, no la estamos viendo todavía? El fallo técnico, por así decirlo. Bueno, contextualizo muy brevemente lo que veníamos hablando, simplemente para poder ubicarnos, ¿no? Pues hemos hecho esta pequeña introducción que hemos comentado con anterioridad, donde hablaremos pues, del fútbol contextualizado dentro de las demandas condicionales, las demandas fisiológicas, hablaremos de las demandas de carrera, de las variables del rendimiento y las conclusiones como ya hemos citado, ¿vale? Bien, esta es la parte la que veníamos hablando anteriormente, pues de la importancia de conocer las demandas fisiológicas, porque son al final las que nos van a permitir pues, llevar a cabo pues, todas aquellas exigencias a nivel motriz que surgen en el entrenamiento y a partir de ahí pues eso lo podremos utilizar para tratar de individualizar al máximo el entrenamiento con nuestro equipo de forma global y así como con nuestros jugadores de forma particular para poder adaptarnos y poder competir pues, dentro de esas exigencias que nos va a demandar luego el propio juego. Entonces, bueno, pues nos habíamos quedado por aquí antes de volver a poner la presentación. Y bueno, en este sentido, ¿por qué son importantes las demandas de juego? Porque es importante pues, conocer lo que venimos comentando, cómo acelera un jugador, cuántos metros recorre a determinadas intensidades, los tiempos promedio que suele haber entre una actividad y otra, pues entre otras cosas porque nos va a permitir preparar a nuestros jugadores para aquellas acciones que luego pues, se le va a exigir en competición. ¿Esto que nos puede permitir? Pues que podamos, entre otras cosas, tratar de mejorar su rendimiento a través de aquellas acciones que sabemos que son las más determinantes para el resultado, que nos prestaremos más adelante especial atención, como son las acciones de alta intensidad, que después veremos por qué son las acciones a las que sin lugar a dudas pues debemos dedicarle bastante más tiempo tanto a su control como a su gestión durante el entrenamiento para luego su posterior análisis en competición.
Y todo esto, pues, por supuesto, pues nos permitirá decidir, actuar, modificar o cambiar todas aquellas situaciones que se van a ir dando, que vamos a ir diseñando a lo largo de las diferentes semanas de entrenamiento para poder, evidentemente, pues, adaptarnos a las necesidades de nuestros jugadores y de nuestro equipo y poder, pues, tratar de mantener o mejorar el rendimiento tanto en pretemporada como, por supuesto, después en competición. Y llegados a este punto, pues me gusta destacar una reflexión de Óscar Cano en la que nos indicaba que el rendimiento del jugador individualmente y del equipo a nivel colectivo pues depende de las condiciones que le rodean para entrenar. ¿Esto qué quiere decir? Podemos llegar también a la conclusión, en base a esta reflexión, que todo aquel contexto, entendiendo también el entrenamiento como parte del contexto que rodea al propio equipo, pues va a determinar el rendimiento tanto a nivel colectivo como a nivel particular de cada jugador. No olvidemos que aunque el equipo está formado por la unión de varios jugadores, las piezas individuales pues, no dejan de ser los futbolistas. Entonces hay que prestar mucha atención al colectivo, pero nunca debemos olvidar la individualidad porque muchas veces pues, se puede perder dentro de las necesidades particulares de cada jugador cuando planteamos pues, entrenamientos colectivos. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones que se incluyen dentro del rendimiento en deportes colectivos y en este caso pues, en fútbol? Pues sabemos que podemos hablar en líneas generales sin pararnos demasiado en temas terminológicos de las diferentes corrientes que tenemos hoy día. Pues sabemos que el rendimiento de forma global pues podemos diferenciarlo pues, en un rendimiento a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel físico y una parcela también psicológica, que todas ellas forman una interacción entre sí que afectan al rendimiento. Por tanto, cualquier modificación de cualquiera de estas dimensiones tendrá un efecto sobre las otras y, consecuentemente, sobre el rendimiento. Es decir, si a nivel físico pues, hay ciertas limitaciones, eso pues, nos puede limitar la capacidad técnica, porque al final para la capacidad técnica pues, vamos a necesitar de una acción o un gesto motriz para el cual vamos a tener que estar preparados. Esa acción o ese gesto motriz al final va a tener una repercusión táctica y a nivel táctico pues ya sabemos que evidentemente posee una repercusión psicológica detrás, ¿no? Entonces al final no debemos olvidar nunca que existe una interconexión entre todas las dimensiones del juego y que ya no solamente a nivel de entrenamiento sino a nivel de análisis debemos entender que el estudio de las mismas, pues como veremos ahora, no debe realizarse de forma analítica, sino de una perspectiva holística que trate de integrar y buscar respuestas considerando pues, todas las dimensiones del juego al mismo tiempo. Bueno, en este sentido, ¿qué podemos considerar que surge en el fútbol? Pues un orden dentro del caos. ¿Esto qué quiere decir? Que es un deporte donde sabemos que existe una cooperación y una oposición simultánea que se comparten en un espacio. Por tanto, dentro de las posibilidades del juego, pues existen ilimitadas posibilidades que hacen que al final se acabe condicionando la propia actividad. No podemos predecir exactamente qué va a suceder en un terreno de juego, pero sí podemos aproximar o tener pequeñas ideas o previsiones de qué puede suceder. No obstante, y aquí pues me voy a algunas reflexiones de algunos de los entrenadores más populares o con mayor número de éxitos a nivel internacional, que dicen pues, que una vez que el partido empieza, pues que a partir de ahí el rol del entrenador pues, se disminuye considerablemente, más que nada porque el propio juego, pues llevará a otra serie de situaciones que muchas veces pues, no están previstas, ¿no? Bien, ¿cómo estudiamos qué sucede en el juego? Pues podemos hacerlo desde un enfoque unidimensional, que sería pues, centrarnos en cada una de estas dimensiones por separado. ¿A qué nos llevaría esto? Por ejemplo, pues a ver, en Premier League, por ejemplo, pues ¿cuáles son el promedio de las acciones? Pues 2 o 3 toques por posesión, es decir, cada jugador toca 2 o 3 veces el balón en cada participación que realiza. Hay 2 o 3 acciones de contacto, el número de pases que se realiza de jugadores pues 25-35, se recorren de 9 a 12 kilómetros totales, aquí a nivel de promedio de todo el equipo, sin diferenciar por posiciones, y podríamos extendernos más en otra serie de variables a nivel físico. Pues si la estudiamos cada uno por separado, pues sería hacer un análisis, en este caso, unidimensional. ¿Qué es lo que defendemos o lo que abogamos desde los últimos tiempos? O hacerlo todo desde un análisis holístico, como hemos comentado anteriormente, donde sabemos que cualquier repercusión física tendrá
después, pues evidentemente, un cambio, una modificación en la respuesta táctica y, consecuentemente, pues condicionará la capacidad psicológica del jugador y el componente táctico. Esto pues sabemos que sucede así y esto nos tiene que llevar a que debemos evitar análisis reduccionistas donde solamente nos centramos, o en la parcela física, en centrarnos en evaluar cuánto ha corrido nuestro jugador y dejemos de lado pues, otras situaciones que afectan también al propio rendimiento, como veremos que sucede, que pueden ser por factores como el resultado, como la climatología, como el estado emocional del equipo, como el momento en el que se ha marcado un gol o se ha recibido un gol, cómo afecta eso a nivel condicional, porque todo tiene una interrelación entre sí que veremos más adelante de una forma más despacio. Si nos fijamos en la gráfica de la izquierda de la pantalla, vemos estos dos enfoques. En la gráfica de arriba, pues vemos exclusivamente cuántos metros han realizado los jugadores a alta intensidad, separando por posiciones. Y si nos vamos a la gráfica de abajo, pues podemos apreciar cómo esa misma distancia está analizada también en la forma en la que se han realizado esas acciones de alta intensidad. Cuántas han realizado con balón, sin balón, hacia dónde han ido, hacia dónde se han desplazado los jugadores, para intentar entender cuál es el comportamiento motriz de los jugadores con balón o sin balón o dentro del campo. ¿Por qué se ven en otros futbolistas la necesidad de realizar estas acciones? Pues, ¿qué factores afectan al rendimiento? Pues hay una gran cantidad de factores que a nivel físico, centrando en este aspecto condicional, pues pueden llegar a tener una repercusión en los resultados que luego podemos encontrarnos a nivel de movimiento, ¿no? De exigencias físicas. Como puede ser el tipo de partido que sea un partido de liga, un partido de una eliminatoria, pues son dos contextos completamente distintos, donde en uno pues todavía tengo una proyección de más partidos normalmente a lo largo de la temporada. No es lo mismo tampoco los encuentros que se realizan en la primera parte de la temporada, que la zona media, que al final de la temporada. Y, por supuesto, nada tiene que ver con partidos a eliminatoria única o a doble partido, donde ya el resultado pues, condiciona la continuidad o no dentro de la propia competición. Pues todo ello, evidentemente, pues, tiene una repercusión a nivel emocional, que, por supuesto, pues, como es lógico, afecta al estado psicológico. De ahí, pues, también se verá modificado consecuentemente la respuesta física de los jugadores y de ahí pues irán detrás el componente táctico y el componente técnico, ¿no? El resultado es otro factor que influye. De hecho, es importante. Hay estudios que veremos que más adelante, pues que a medida que hay una mayor distancia en el resultado, pues las prestaciones físicas de ambos equipos pues comienzan a bajar, ¿no? El lugar del encuentro, el sitio donde se juega. Aquí quedan pues, las célebres imágenes de algunas selecciones jugando en Bolivia, en La Paz, en partidos de altura, pues evidentemente pues, se ven condicionados por ese factor o como muchos otros, como puede ser la temperatura o la posibilidad de lluvia y demás. El rival es otro factor importante que afecta al rendimiento, por supuesto. Jugar contra un equipo de la zona alta o contra un equipo de un nivel muy superior, pues condiciona, por supuesto, condiciona pues, el rendimiento físico que van a tener nuestros jugadores en el campo, el nivel de fatiga previa, si venimos de acumular un periodo de bastantes partidos con una densidad competitiva alta o por lo que sea, si un periodo de gran cantidad de entrenamiento, si hay una fatiga residual que hace que nuestros jugadores o partes de ellos lleguen con algún estado de fatiga al encuentro y, por supuesto, el estilo de juego. Ahora veremos cómo no es lo mismo para jugadores de determinadas posiciones tener un rol dentro del equipo, dentro de su conjunto, o tener otro. Eso puede condicionar enormemente la cantidad de acciones, por ejemplo, que se hace a alta intensidad. Podemos pensar por jugadores que atacan defensas laterales, que son muy ofensivos, que realizan grandes carreras a alta velocidad, o jugadores que son más posicionales. Ahora hablaremos y pondremos algunos ejemplos particulares. Y esto, por supuesto, pues como venimos comentando, pues al final todo está interrelacionado y requiere pues, de ese análisis holístico que venimos defendiendo hasta ahora. ¿Qué sabemos, por ejemplo? Pues que en este caso, pues que hay roles tácticos que se ven condicionados, ¿no? Que modifican, por ejemplo, pues la cantidad de acciones de alta intensidad que se realizan. En este caso, pues si comparamos los centrocampistas laterales con los defensas centrales, pues hay una mayor cantidad de acciones de alta intensidad. ¿Por qué? Porque las exigencias o lo que se les pide a esos jugadores y su posicionamiento en el campo le dan más posibilidades de poder realizar acciones de alta velocidad.
¿Qué se necesita para hacer acciones de alta velocidad? Entre otras circunstancias, pues tener la oportunidad de acelerar durante más de 20, 25 o 30 metros para poder alcanzar esas velocidades que ahora veremos que son las que se consideran de alta intensidad, ¿no? Esto, consecuentemente, pues también modifica el número de pasos o las acciones técnicas. Un centrocampista, por ejemplo, pues al estar en una zona del campo donde está más próxima a todo el resto de posiciones, pues hace que tenga más opciones de participar con el resto en comparación al resto de posiciones. Consecuentemente, pues el número de pases que realiza un centrocampista pues es más elevado que el de los defensas centrales. Por otra parte, los defensas centrales, pues sabemos que realizan un mayor número de golpeos de cabeza que los centrocampistas. En fin, así podíamos estar durante mucho tiempo analizando diferentes factores técnico-tácticos y físicos que se ven condicionados por la posición del jugador. Pero ¿qué es lo más importante? Pues que tengamos siempre en cuenta que para realizar todas estas acciones necesitamos tener un grado de acondicionamiento físico adecuado para poder saltar más, para poder tener más probabilidades de éxito de ganar ciertos duelos aéreos o tener buenas condiciones para poder realizar pases o actuar en este caso ante un mayor número de cargas que nos puedan hacer los contrarios o a realizar un mayor número determinado de acciones a alta velocidad que también tienen unas exigencias a nivel muscular pues bastante altas, ¿no? Pues conocer cómo afectan todas estas situaciones técnico-tácticas a los jugadores según las situaciones, pues nos permitirá precisar aún más el tipo de entrenamiento que queremos dirigirlo para preparar a nuestros futbolistas a lo que ellos intuimos que se van a encontrar después en competición. Si nos alejamos de esto, no tenemos esto en cuenta, pues corremos el riesgo de no estar preparando tanto a los jugadores para aquello que luego se va a demandar en competición, ¿no? ¿Qué puede suceder con esto? Pues que si hay un número de opciones, por ejemplo, un gran número de saltos en una determinada posición de nuestro equipo y pues, no tenemos trabajada esa capacidad de recepción, de impacto en el suelo, con un adecuado equilibrio, una adecuada activación de la zona central del cuerpo, pues al final este sobreesfuerzo en competición pues, puede acabar derivando en lesiones. Si trabajamos sobre él, pues evidentemente reduciremos esa posibilidad de incidencia y al mismo tiempo, si somos capaces de aumentar incluso la capacidad de salto, pues podemos darle también al jugador esa herramienta para pues, poder, junto pues, con otros factores, evidentemente, como la anticipación o la lectura de esa situación, pues tener más probabilidades de éxito en este tipo de duelos, ¿no? Por poner un ejemplo. Por tanto, este análisis, pues ya sabemos que tenemos que incluir cómo suceden las acciones, en qué zona del campo suceden, cómo afectan a cada jugador y sobre todo pues, qué exigencia física conlleva detrás este tipo de acciones. Una vez que sepamos qué sucede en competición, pues podemos dirigir nuestro entrenamiento para intentar que nuestros jugadores mejoren en esas prestaciones específicas. Bueno, aquí podríamos seguir con ejemplos, ¿no? De determinadas posiciones, pues volviendo a considerar de nuevo los jugadores de banda. El sistema de juego pues también es algo que evidentemente que afecta. Si solamente tenemos dos jugadores en la zona lateral del campo, pues normalmente, salvo algunas otras, salvo que por el contrario tengamos alguna contraprestación a nivel de rol táctico, pues presumiblemente esos jugadores pues tendrán que abarcar gran cantidad de terreno, con lo que le predispondrán a realizar un mayor número de acciones de alta intensidad en comparación, pues, por ejemplo, a otros sistemas de juego, a otros modelos de juego, donde pues, haya dos jugadores cubriendo una misma zona, en este caso las zonas laterales del campo, ¿no? Igualmente, pues sabemos que los delanteros pues, están más predispuestos pues, a realizar esos sprints en el área. Pero ¿qué es lo curioso de esto? Que también es importante analizar la interacción entre los diferentes jugadores. Se dan, por ejemplo, determinados estudios realizados por Bradley en el año 2000, nos dicen que cuando los defensas laterales realizan acciones de alta intensidad, muchas de ellas acaban finalizando con centros al área. Y curiosamente coinciden con situaciones en las que los delanteros se ven obligados a hacer sprint de desmarque para entrar en el área e intentar recibir ese centro, ¿no? Entonces, al final, pues es una forma más en la que vemos esta interacción, ¿no? En defensas laterales, porque evidentemente donde está el balón, pues está la intensidad del juego, porque tenemos que intentar atacar o defender con la máxima velocidad posible e intensidad posible para o conseguir una situación favorable o ventajosa para marcar o evitar que
que el contrario lo haga, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Pues velocidades altas de los defensas laterales, de los jugadores de banda para ganar línea de fondo y centrar al área. ¿Qué otra consecuencia tienen el resto del equipo? Pues que al final por los delanteros pues, se verán obligados también a realizar acciones de máxima aceleración o sprint para zafarse en este caso del marcaje y pues evidentemente pues, hay una contracomunicación motriz en este sentido. Los defensas pues, se verán obligados también a realizar el mismo tipo de acciones de forma conjunta con los delanteros para evitar marcar gol, ¿no? Para evitar, perdón, que anoten. Pues al final esta interacción es la que tenemos que pretender analizar. De una forma individual, pues nos perderemos muchas de las ideas, conceptos o el entendimiento de cómo suceden este tipo de acciones en el juego y, por tanto, pues nos será más difícil intentar aproximar eso en los entrenamientos para preparar a nuestros jugadores para aquello que es lo que trabajan durante la semana, que es prepararlos para competir mejor. Esto, evidentemente, pues no resulta fácil, no es fácil realizar todo este tipo de análisis y tampoco es fácil, por supuesto, pues llevarlo luego al entrenamiento. ¿Por qué? Porque, como venimos hablando, el fútbol es un deporte colectivo donde ya sabemos que hay una gran cantidad de jugadores, cada uno tiene unas características concretas, ya sea de edad, de marcación, de características propias y personales. Esto, pues, al final, ¿qué requiere? Que nosotros como técnicos o como parte de un cuerpo técnico, pues vamos a necesitar identificar las fortalezas y las debilidades de nuestros jugadores. ¿Por qué vamos a necesitar identificarlas a través del análisis que venimos mencionando? Pues para poder trabajarlas dentro del contexto del equipo, que es lo que nosotros pretendemos, trabajar lo más aproximado posible a la forma de juego que pretendemos que nuestro equipo aplique después en competición y, pues, por supuesto, pues, respetando esas individualidades o particularidades de cada jugador. Esto pues requiere de una gran complejidad, como ya hemos visto, porque atender a todos los perfiles individuales de los jugadores dentro de una única propuesta de entrenamiento global, pues es bastante complejo, ¿no? Más adelante, al final, pues en la conclusión intentaremos plantear alguna estrategia que se puede implementar y que de hecho pues se están implementando en los últimos años pues, para intentar, si no se alcanza a través de ese entrenamiento colectivo, pues trabajar esas particularidades individuales de una forma después separada dentro del propio contexto y de las propias necesidades de cada futbolista. Por tanto, nuestro objetivo, en este caso centrándonos en la preparación física, que es objeto de esta presentación, pues nuestro objetivo va a ser fortalecer las habilidades individuales de nuestros jugadores al mismo tiempo, a nivel físico, al mismo tiempo que debemos asegurarnos que esa individualidad las pondrán al servicio del equipo y que eso hará que compita de forma unida y bajo unos mismos condicionantes técnico-tácticos que serán preestablecidos por el entrenador, lo que conocemos como el modelo de juego. Para ello, ¿qué va a ser necesario? Pues lo que venimos diciendo hasta ahora, trabajar en el contexto del equipo para intentar lo máximo posible, de una forma lo más aproximada posible, respetar las particularidades, la exigencia y los roles tácticos de espacio y de tiempo de cada una de las demarcaciones y de los jugadores. ¿Esto para qué? Pues por supuesto para tratar de lograr que nuestros jugadores pues puedan realizar todas aquellas acciones que después se le van a exigir en competición. Y, por supuesto, intentar que dentro de esas acciones que se realicen, que la puedan hacer a la máxima intensidad posible. Si sabemos que nuestros jugadores pues, van a realizar entre X determinado número de sprints, pues evidentemente debemos asegurarnos que nuestros jugadores están preparados o nuestro jugador que pensemos que puede realizar ese tipo de acciones, que está preparado para hacer ese número de acciones. Y al mismo tiempo, si somos capaces incluso de aumentar esa intensidad, traducida normalmente por un aumento en la velocidad pues de esos sprints o de esas aceleraciones o en esa capacidad de salto, pues le daremos también una mayor cantidad de recursos pues, para poder intentar tener algo más de ventaja sobre el adversario. Y esto, por supuesto, pues todo ello, pues ¿a qué nos puede ayudar también? Pues a reducir la probabilidad de lesión, porque no encontraremos tanta diferencia entre a lo que estamos preparando nuestros jugadores y lo que luego sucede en competición. Cuanto más nos aproximemos, más en los entrenamientos, más estaremos preparando a nuestros jugadores para poder responder a lo que después se van a encontrar. Si durante nuestras semanas competitivas nos alejamos de
lo que luego sucede en competición, corremos el riesgo de que la actividad de competición sobrepase a nivel de exigencia física pues, la preparación de nuestros jugadores y eso pues, conlleva pues, un aumento exponencial pues, de la posibilidad de pues, que tengamos algún tipo de lesión de cualquier índole. ¿Cuáles son otros objetivos que también podemos enfocarnos y debemos tener siempre presentes, ¿no? Partiendo de los dos objetivos anteriores como los principales, pues bueno, como objetivos secundarios y que derivan de los anteriores mencionados, pues sabemos que debemos intentar mantener a lo largo de nuestra temporada a todos los jugadores en un estado óptimo para el próximo partido. Es decir, en semana competitiva, pues ¿de qué nos debemos asegurar? Pues de que hay una buena recuperación entre un partido y otro entre los jugadores. Y para eso, pues evidentemente, pues habrá que realizar una planificación y adaptarnos pues al propio calendario. Al mismo tiempo, uno de los objetivos también que a veces pues conlleva mayor dificultad, que es tratar de tener a los jugadores que no han participado tanto en el encuentro, tenerlos en las mejores condiciones posibles para que el entrenador pues, pueda disponer de ellos con las máximas garantías y puedan, pues en este caso, afrontar todas aquellas demandas y aquellas exigencias de competición pues con las mayores probabilidades de éxito y con el mínimo riesgo de lesión posible. Si con todo ello, como hemos dicho anteriormente, pues conseguimos aumentar la intensidad de esas acciones específicas que realizan los jugadores, pues eso, pues al mismo tiempo, pues evidentemente sería ya un éxito, pues que muchas veces pues no es fácil, ¿no? Jugar con todos estos factores. Pero, evidentemente, pues estos son los objetivos a nivel condicional que debemos plantearnos en nuestro equipo. Entonces, a modo de síntesis de esta introducción que estamos haciendo, pues ya sabemos que pues, dentro de nuestro objetivo del entrenamiento, pues que lo que pretendemos es preparar a nuestros jugadores para la competición. Y esto pues, nos requerirá que tengamos que hacer un análisis también del entrenamiento en sus diferentes dimensiones. Es decir, una vez que nosotros entrenamos, ya sabemos lo que sucede y después pues, planteamos nuestro entrenamiento. ¿Qué debemos hacer después? Pues evidentemente analizar qué ha sucedido también en nuestro entrenamiento y poder comparar si se ha aproximado o no a lo que nosotros tenemos previsto y la relación que tiene con lo que sucede o con lo que ha venido sucediendo en competición y lo que podemos prever de una forma aproximada que pueda suceder, ¿no? Una vez que realicemos el análisis del entrenamiento, pues nos podremos cuestionar la siguiente pregunta, ¿no? Hemos logrado realizar todas aquellas acciones, en este caso a nivel físico, que planteábamos y para esto pues evidentemente hace falta un análisis individual, es decir, un análisis pormenorizado de cada jugador donde veamos si efectivamente todos los jugadores han cumplido o no con los objetivos que nosotros nos habíamos marcado para ese entrenamiento. Si pues, hemos diseñado un entrenamiento y se han cumplido las expectativas que teníamos, pues evidentemente pues, se quedaría ahí el entrenamiento. Si por lo que sea las acciones pues, no se han desarrollado como esperábamos, que pues, muchas veces sucede. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Una vez que trabajamos con un grupo y una vez que el balón comienza a rodar, pues el juego puede tomar diferentes direcciones y se pueden, pues, en algunos casos, alejar a nuestras previsiones. ¿Que no hemos conseguido alcanzar aquellos requerimientos físicos? Pues la propuesta que se viene haciendo actualmente y por la que abogamos en esta presentación es que pues, realicemos un entrenamiento, en este caso, complementario, ¿vale? Complementar el entrenamiento que se ha hecho de una forma individual o por grupos de trabajo reducidos. Por poner un ejemplo, pues si a un determinado número de jugadores pues, le ha faltado determinado número de acciones, por ejemplo, de intensidad, pues antes, después del entrenamiento, con una doble sesión o ya en función del calendario, pues habría que analizarlo particularmente, porque se incidan ese tipo de acciones de una forma ya así más analítica para garantizarnos que esas acciones físicas condicionales se realizan. ¿Se puede plantear también en grupo de trabajo reducido? Se puede plantear también. Como hemos puesto un mismo ejemplo antes, por ejemplo, de los jugadores de banda con los delanteros. Cuando se realizan las acciones de sprint de los jugadores de banda, pues coinciden muchas veces con situaciones de sprint de los delanteros. Que hemos observado que ambas situaciones no se han desarrollado como esperábamos el entrenamiento y estas dos posiciones pues tienen, por así decirlo, o por así llamarlo, esa carencia. Pues podemos plantear un entrenamiento conjunto donde se realicen esas acciones técnico-tácticas individuales de los jugadores de banda y terminen con un sprint y una finalización de los delanteros, ¿no? Aquí ya pues aquí donde entra el arte de entrenar, ¿no? De intentar engranar todas aquellas características de nuestros jugadores, todas aquellas acciones técnicas,
práctica e intentar sacar pues, propuestas de entrenamiento que sean lo más parecidas posible. Sí que es verdad que al ser un entrenamiento complementario, pues es también importante considerar que sería un trabajo, no me gusta llamarlo extra, porque al final es un trabajo que consideramos que hay que hacer, no es un trabajo suplementario por hacerlo, pero sí que es verdad pues, que un grado más de esfuerzo y de fatiga, pues que deberemos tenerlo en cuenta y debemos de intentar ser, en este caso, más precisos posible. ¿Cómo conseguimos una mayor precisión en el tipo de las acciones? Pues cuanto más analíticas y más individuales sean, más nos garantizaremos que esas acciones se van a realizar. Cuanto más compleja la hagamos, pues más probabilidades hay de que esas acciones pues, puedan suceder o se puedan ver modificadas. Bueno, en este sentido, y ya por terminar ya de hacer, digamos, esa conexión de ese análisis, de ese entrenamiento hacia luego lo que pretendemos que suceda en competición, pues al final esto es un bucle, ¿no? que de una deriva a la otra y del análisis de nuestro equipo, de nuestro modelo de juego, condicionaremos el entrenamiento, de la propuesta de nuestro entrenamiento se verá condicionado nuestro modelo de juego y al final pues está en continuo movimiento, ¿no? Pues evidentemente lo primero que tenemos que saber es a qué jugamos o qué pretendemos que juegue nuestro equipo. En este caso, pues siempre normalmente pues, marcado por las directrices de nuestro entrenador. ¿A qué conlleva esto? Como venimos ya comentando anteriormente y que seguramente ya esté deduciendo, pues a un estudio e interpretación de las dimensiones del juego. ¿En qué consiste nuestro modelo de juego? ¿Cómo se van a enfrentar o cómo van a actuar nuestros jugadores cuando tengan balón, cuando recuperen un balón, con las transiciones, los aspectos defensivos? ¿Cómo van a jugar? Todo ello, cuando interpretemos bien todos estos datos, pues podemos integrar las diferentes dimensiones del juego y podremos plantear esa propuesta práctica y llevarlo al cabo, ¿vale? Y ya a partir de ahí, pues entra la diapositiva anterior en juego, ¿no? En escena, pues ya sería pues analizar el entrenamiento que hemos hecho y ver pues el grado de similitud con esa propuesta que teníamos y pues si lo hemos conseguido, pues en ese caso pues pararíamos ya la actividad y si no, pues tendríamos que modificar nuestro entrenamiento, añadir pues, un entrenamiento complementario en aquellas posiciones o para aquellos jugadores o líneas o grupos, en fin, como haya sucedido, en los que se pueda pues, poner en práctica pues, aquello que verdaderamente pretendemos que suceda si no lo hemos conseguido en el trabajo colectivo. Bueno, pues vamos a pasar ahora al análisis de las demandas fisiológicas. Una vez que ya hemos visto la interrelación que hay entre todas las dimensiones del juego, cómo pueden afectar unas a otras, pues ¿qué sucede a nivel fisiológico? Bueno, pues a nivel fisiológico, lo primero que tenemos que ver es si efectivamente si es importante o no la preparación física, que ha habido mucho objeto de debate hace años por algunas corrientes ideológicas, en las cuales, bueno, pues se consideraba que la preparación física pues, no era algo importante. En este sentido, pues la preparación física es algo que va inherente a la propia actividad, porque para poder moverse, como venimos hablando, un futbolista pues, tiene que realizar una acción física, ¿no? Otra cosa es la forma en la que la entrenemos, que ahí sí pues, se pueden entrar con todas estas metodologías o tendencias ideológicas que vienen en el último año, ¿no? Pero sin lugar a dudas, pues la preparación física forma un papel importante dentro del rendimiento, eso que no le quepa a nadie la menor duda, porque si no hay una buena preparación, el jugador no va a poder poner en práctica ni sus cualidades, ni su talento, ni mucho menos todo su talento y sus cualidades al servicio del equipo. Entonces, ¿cuándo cobra aún más importancia la preparación física? Pues cuando hay una gran densidad competitiva, cuando el tiempo entre partido y partido es más pequeño y únicamente pues, hay tiempo para recuperar, ¿no? Tener un buen estado de forma pues, nos va a permitir ya no solamente afrontar la competición con mayores garantías de éxito, sino también poder recuperarnos antes de todos los esfuerzos de competición, evidentemente pues, con una buena estrategia de recuperación de los mismos. Al mismo tiempo, pues, acciones de alta intensidad, pues sabemos que son las más determinantes para el rendimiento. Ahora pondremos algunos ejemplos. Si son las más determinantes, pues, mejorando la intensidad, podré tener más opciones de éxito de conseguir mi objetivo, que al final el objetivo final del fútbol es o marcar gol y evitar que nos marquen, ¿no? Pues todas esas acciones importantes del juego conllevan acciones de alta intensidad. Si yo a través de un entrenamiento soy capaz de elevar la intensidad de esas acciones, pues tendré más acciones de éxito, pero por supuesto sin olvidar que detrás de todo ello pues hay un componente técnico-táctico y psicológico, lo que venimos hablando de las dimensiones del juego, que es pues,
tanto más importante. Por supuesto, nunca vamos a decir lo contrario. Por mucho que seamos capaces de mejorar la capacidad de aceleración de un jugador, si no interpreta bien cuándo anticiparse, o el contrario, está siempre 2 metros más adelante de la zona donde va a llegar el balón, pues por mucho que corra siempre va a llegar después, ¿no? Eso por supuesto. Y una buena preparación física, pues está más que demostrado que tiene pues una reducción en la probabilidad de lesión, que no significa que los futbolistas o cualquier deportista no se pueda lesionar, porque eso por desgracia pues no es posible, ¿no? Pero sí que se reducen considerablemente pues, con una buena estrategia y una buena planificación de la preparación física, pues reducir las probabilidades de que surjan esos altercados, este tipo de incidentes pues, tan poco deseados, tanto por la salud de los deportistas como por la falta de rendimiento consecuente que va a haber en el equipo, ¿no? ¿Cuál es la complejidad a la que nos enfrentamos a nivel condicional o para hacer un análisis de la demanda fisiológica? Pues la alta variabilidad que nos podemos encontrar en un partido. ¿Por qué? Porque las acciones del juego no son continuas, están continuamente cambiando y fluctuando, tanto en duración como en intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay periodos donde un jugador concentra un mayor número de acciones, luego vuelve a parar, baja su participación en el juego, luego puede aumentar y esto pues, es completamente aleatorio y está condicionado por el desarrollo de cada partido. Este partido puede ser de una forma, la semana que viene puede ser de otra. Sí que es verdad que a lo largo de un análisis sistemático, a lo largo de los diferentes partidos, pues se van observando comportamientos con una mayor cantidad de estabilidad que se repite con un mayor número de frecuencias unos que otros, ¿no? Entonces, pues en eso es lo que nos tendremos que centrar. Por eso tampoco nos sirve el análisis de un único partido porque puede estar condicionado pues, por los factores contextuales de ese partido. Pero, ¿qué afecta? Pues la climatología afecta. Hay resultados distintos en función de la climatología. No es lo mismo jugar lloviendo cuando el campo está muy rápido o que cuando está incluso excesivamente mojado, está encharcado, donde el balón pues casi que le cuesta rodar, ¿no? El rival, el resultado, ir ganando que ir perdiendo. Consecuentemente, eso afecta al estado emocional. No es lo mismo tener que jugar para remontar a jugar para que no te remonten. Y aquí pues me adelanto una parte que hay más adelante, ¿no? Cuando algunas veces se dice que el equipo en los últimos 10 minutos ha bajado su rendimiento físico. Hemos corrido menos y a menos intensidad en los últimos 10 minutos. Bueno, ¿eso ha sido por un cansancio o eso ha sido por la situación del resultado? Si vas ganando, pues tiendes a conservar y a no perder en muchos momentos pues, lo que has ganado, ¿no? Y pues no tienes necesidad de hacer ese derroche de esfuerzo. De hecho, muchas veces se ha observado que cuando ha habido una disminución del rendimiento físico en los últimos minutos, que pues algunas veces se había achacado eso a fatiga en un análisis, digamos, unidimensional, como hemos dicho anteriormente, cuando se ha observado que ha habido pues esa disminución del minuto 80 al minuto 85, 88, por ejemplo, y luego ha habido un gol que a lo mejor ha cambiado una eliminatoria, o digamos el resultado de una eliminatoria en el minuto 88, 89, ha provocado que los siguientes minutos más el descuento, ese equipo que supuestamente corría menos porque estaba cansado, ha vuelto a aumentar sus prestaciones físicas y ha vuelto a realizar más acciones de alta intensidad que las que venía realizando. Con lo cual nos hace pensar, oye, pues el resultado del estado emocional pues, juega un papel importante dentro del esfuerzo físico. Por eso no nos podemos centrar en esos análisis reduccionistas del equipo ha corrido mucho, ha corrido poco, ni por los kilómetros, ni por la cantidad de metros que se hayan realizado en diferentes periodos, ¿no? Debemos ir un poquito más allá. ¿Qué ha sucedido en ese momento en el campo para que esas sean las prestaciones? Y, por supuesto, bueno, grado de entrenamiento, nivel del contrario, nivel propio, pues todo eso pues influye. Influye tanto que autores como Mort y colaboradores en 2003 pues ya nos dijeron que podían modificar la distancia total entre un 5 y un 25%, cosa que es muy, muy considerable. Por tanto, es difícil pues, hacer este tipo de predicciones y, sobre todo, esto nos invita aún más a pensar que el análisis pues, tiene que ser holístico, como venimos defendiendo hasta ahora, ¿no? Considerar todos estos factores para buscar una explicación lógica y lo más coherente posible. Pues bien, ¿qué ha sucedido también a nivel físico en las últimas décadas? Pues que hemos visto un incremento pues de la distancia total, entre otras cosas, pero sobre todo hemos visto un incremento en las acciones de alta intensidad
en comparación con los estudios que tenemos de los jugadores de la década de los 90 y anteriores, ¿no? Que fueron cuando empezaron a realizarse los primeros estudios, ¿no? Por tanto, la tendencia del fútbol ha sido aumentar en intensidad y también en cantidad de partidos, pues ha aumentado el número de partidos. Por tanto, la exigencia física pues tiene un papel importante en el desarrollo del juego, ya que, como sabemos, pues ha aumentado en intensidad, aumentando en cantidad, por tanto, eso exige una mejor preparación de nuestros deportistas. Bien, la demanda interna. ¿Qué sabemos del consumo de oxígeno? Pues sabemos que de promedio pues, los jugadores tienen un consumo máximo de oxígeno en torno a 75 o que actúan en torno al 75% del consumo máximo de oxígeno durante un partido y que los jugadores que suelen tener un mayor gasto de consumo de oxígeno pues suelen ser los centrocampistas y centrocampistas laterales, sobre todo con diferencias significativas, ya que estos jugadores pues, recorren una mayor cantidad de metros totales y tienen una mayor cantidad de acciones de alta intensidad, que ahora la veremos con algunos datos más objetivos. El promedio de la frecuencia cardíaca de un partido pues, está aproximadamente en torno al 85% de la frecuencia cardíaca máxima, llegándose a alcanzar algunos valores pico incluso por encima del 98%. O sea, hay momentos en ese tipo de acciones de máxima intensidad donde se alcanzan valores prácticamente que podríamos considerar de frecuencia cardíaca máxima a nivel fisiológico. No obstante, ¿cuál es la dificultad que presenta el estudio de la demanda fisiológica para ver el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca? Pues que al ser el fútbol una actividad intermitente y acíclica, donde además pues, el propio estrés emocional, el propio estado psicológico, pues tiene también una afectación directa sobre estas variables fisiológicas, pues eso puede condicionar la respuesta de la frecuencia cardíaca. Y al mismo tiempo, al realizarse acciones de aceleración y desaceleración en tan corto espacio, en tan corto tiempo, pues muchas veces pues, la frecuencia cardíaca no da una representación real de lo que ha sucedido, porque la propia cinética, tanto del consumo de oxígeno como de la frecuencia cardíaca, no permite alcanzar en esas acciones tan cortas, pues al mismo tiempo que el jugador acelera, que haya pues, ese ascenso en estas dos variables, ¿no? Tiene una cinética un poco más lenta. Por tanto, aproximar los esfuerzos físicos únicamente por el análisis de estas dos variables, pues nos puede quedar un tanto pobre a nivel de análisis global del rendimiento físico. Otros indicadores que se habían usado o que se vienen usando, pues sabemos que la concentración de lactato, porque sabemos que sostienen valores de entre 2 y 14 milimol en sangre, en fin, habiendo promedios de 3 a 6, que aumenta en determinados momentos del partido. Pero ¿cuál es la dificultad también que plantea este método? Principal, que es un método invasivo. Y lo mismo sucede también pues, con el momento en el que te está dando el análisis, ¿no? Que es sobre todo lo que ha sucedido en los 5, 6, 7, 8 minutos antes del partido. No te da una perspectiva global de todo lo que está sucediendo, ¿no? Además, a nivel de logística, pues es difícil estar parando y analizando qué sucede, ¿no? Por tanto, bueno, es un análisis también para conocer la carga interna, pero que en este caso en fútbol pues, presenta esta complejidad, sobre todo para saber qué sucede en competición. Una de las herramientas para valorar la carga interna que se está utilizando mucho y que tiene un gran alto grado de validez y fiabilidad y que pues, muchas veces parece que queda obviada porque no lleva detrás una tecnología o algo que requiere una cuantía económica considerable, parece que por ello es menos útil, pero nada más lejos de la realidad, es la percepción subjetiva del esfuerzo. Tiene una relación muy directa con la exigencia fisiológica y, por supuesto, también tiene el factor añadido, positivamente hablando, de que incluye también pues, esa carga o pues, este posible estrés emocional que tenga el jugador, ¿no? Ya sabemos que es un cuestionario pues, que se aplica unos 30 minutos aproximadamente después del entrenamiento o después del partido y nos puede dar un dato aproximado de cómo ha percibido ese jugador el esfuerzo. También, al tener un componente psicológico, pues también tiene un poco la contraposición de que a veces pues, el estado emocional del propio resultado pues, puede condicionar el valor que el jugador te aporta, ¿no? Pero como siempre, pues no nos debemos centrar únicamente en el estudio de una variable, sino verlo todo en su conjunto.
Bueno, centrándonos en las demandas de carrera, ¿qué sabemos? Pues la demanda de carrera pues, que nos permite establecer el perfil individual a cada jugador y esto es lo que nos va a permitir aproximar esas exigencias reales, ¿no? Sobre todo lo que nos va a permitir centrarnos en las acciones de alta intensidad que son las más determinantes. Como, como parte también que debemos considerar pues, las diferencias entre edades. Hay estudios pues, que nos dicen pues, que de los 13 a los 18 años pues, hay cambios considerables, consecuencias de la madurez biológica de los propios jugadores. En modificar, pues se que modificar consecuentemente tanto la distancia total como la distancia recorrida a alta velocidad. Este estudio, esta tabla que tenemos aquí, que va de los 13 a los 18 años, pues tiene también una continuidad después pues, en jugadores ya senior, ¿no? Donde pues se ve afectado también pues, zona de marcación, a la edad del jugador, pues las prestaciones físicas pues, al final son distintas y debemos considerarlas de forma individual. Por realizar una muy breve evolución de la tecnología, ¿no? ¿Cómo surgió este análisis? Pues bueno, surgió en la década de los 80 y al principio pues, eran sistemas manuales con una observación directa y poco a poco se ha ido profesionalizando, ¿no? Pasando por cámaras de videoanálisis en los estadios hasta bueno, dispositivos GPS que se vienen ya utilizando últimamente, que son dispositivos pequeños que se colocan en ese arnés que vemos en la imagen, en la zona dorsal, en un pequeño bolsillo, y nos da los datos de demanda de carrera por posicionamiento GPS. Y también pues, tenemos últimamente otros dispositivos que son de ultra wideband, se denominan, que es de radiofrecuencia de onda corta, que también tienen un alto grado de fiabilidad y además se pueden utilizar ya en interior. Son los sistemas que están apareciendo, que además combinan datos con GPS para aumentar la validez y la fiabilidad. Los GPS, que por centrarnos en lo que más utilizamos, pues bueno, sabemos que se comenzaron con fines militares y que al final pues lo que necesitamos de los GPS pues que tengamos satélites en órbita, un mínimo de 3 satélites para poder geolocalizar nuestra posición y a partir de ahí pues funcionan los diferentes cálculos que se va a ir haciendo, pues se nos irá dando nuestro posicionamiento y nos irá dando todos los datos de localización de nuestros jugadores y a partir de ahí pues sacaremos el resto de variables. Como anécdota, pues hasta la temporada 2015-2016 no estuvieron permitidos. Sí que es verdad que se venían utilizando años antes, pero únicamente en entrenamientos y en partidos amistosos, pero ya fue a partir de esta temporada, tanto cuando la FIFA, la UEFA y las federaciones particulares, pues bueno, dieron el visto bueno a su utilización. ¿Qué adaptación tiene para el deporte? Pues que nos aportan las variables que venimos citando anteriormente y con ello pues, podemos mejorar el rendimiento y reducir la probabilidad de lesión, ya que podemos pues, centrarnos mucho más en trabajar sobre aquellas acciones que ya sabemos que sucederán después en competición. Dentro de las variables más empleadas y que nos pararemos ahora brevemente, pues tenemos la distancia total recorrida, que es los metros totales que realizan nuestros jugadores, la velocidad máxima que se suele alcanzar, la velocidad pico, la distancia y tiempo a diferentes velocidades, por cuántos metros se realizan a baja velocidad de carrera, media velocidad, a alta velocidad, o la aceleración y la desaceleración, que es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Bueno, ¿qué sucede en un partido? Pues lo primero que tenemos que saber, como ya venimos comentando, pues que hay pues, muchos factores que afectan al perfil físico de cada jugador. En relación a la posición de juego y al rol táctico, pues ya hemos comentado anteriormente que hay diferencias en función al rol táctico. Hay varios estudios que nos han confirmado que una misma demarcación, incluso dentro de un mismo equipo, podemos encontrar jugadores con roles tácticos distintos y que consecuentemente pues, se ven modificadas sus prestaciones físicas. Por poner un ejemplo, dos centrocampistas en el cual de un mismo equipo uno pues, realiza una cantidad de metros a una determinada intensidad o de metros totales completamente distinto al compañero que juega en la misma demarcación. ¿Y esto a qué se debe? Al rol táctico y a su forma de jugar, a lo que le exige el equipo y también pues, evidentemente pues, dentro de sus propias características pues, que le predispondrá más a hacer un determinado tipo de esfuerzos o tendrá, digamos, una mejor capacidad o podrá sacar sus atributos a reducir pues, con un determinado tipo de acciones más que otros compañeros que a lo mejor pues, tienen otra serie de talentos que no van tanto por ese, digamos, derroche físico. En ese sentido, pues observaron pues, que la distancia de alta intensidad entre centrocampistas pues, llegó a ser incluso de más de 1 kilómetro
en acciones de alta intensidad, ¿no? En algunos estudios del año 2013. ¿Qué sabemos también, por ejemplo? Pues que los defensas laterales tienen una alta variabilidad en las acciones. Es difícil precisar qué tipo de acciones va a realizar un defensa lateral en un partido. Sabemos que hay muchas acciones que se realizan a alta velocidad. Atendiendo un estudio de Carlin en el 2016, pues nos decía que por encima de 18 km por hora pues se realizan muchas acciones, ¿no? Ahora ofreceremos algún dato, pero sobre todo que el tipo de acciones, el número o la cantidad es muy variable. Aquí tenemos 3 partidos consecutivos donde vemos que al final el coeficiente de variación, pues fijémonos que entre defensas laterales de un 11, un 17, un 21%. Varía mucho según las características y el desarrollo del partido. El contrario, si el contrario me ataca más, me ataca menos, cómo juega al contrario, si tengo más espacio para poder correr, porque al final para alcanzar esa velocidad necesito un gran campo terreno por delante y posibilidad también de acelerar porque vaya a participar en el juego, ¿no? Evidentemente, pues los jugadores no aceleran por acelerar, aceleran si tienen opciones de intervenir o participar de alguna u otra forma. El contexto, pues también afecta, como ya hemos adelantado. Ya se sabe que hay un aumento de la intensidad en las acciones por encima de los 15 km por hora, o 14,4 km por hora, 5 minutos antes de haber un gol, tanto marcado como recibido. Esto que nos dice que se han observado que antes de un gol, los dos equipos, tanto el que ataca como el que defienden, aumentan su rendimiento en las acciones de alta intensidad, ¿no? Y al mismo tiempo sucede algo que después de haberse marcado el gol, hay unos 5 minutos aproximadamente donde esa intensidad disminuye. Según los autores de este estudio, que fueron Buchet y colaboradores, pues decían que podía ser por una reorganización o reasimilación del resultado que modificaba un poco el contexto del partido y consecuentemente pues la forma o el modelo de jugar o de actuar de ese equipo, ¿no? Y si todavía hay un pequeño lapso de unos 5 minutos de reestructuración de todo y que pues, consecuentemente pues, había menos situaciones de alta intensidad. Y al mismo tiempo, pues cuanto más goles de diferencia, menor el rendimiento en carrera. Se observaba que si el resultado de un partido era más de 2 goles de diferencia, pues consecuentemente bajaba el rendimiento de ambos equipos. Si la diferencia de gol era de más de 3 goles o más de 4 goles de diferencia de un equipo a otro, pues bajaban todavía más, ¿no? ¿Qué sabemos que sucede en periodos de alta densidad? Que debemos de prestar atención cuando hay varios partidos consecutivos, y aquí ponemos algún ejemplo personal, ¿no? Propio que tuvimos en Arabia Saudí con un equipo que jugábamos tres competiciones y pues tenemos partidos cada 2 o 3 días durante varios meses de competición, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia hasta ahora? Pues que la Premier League, en la distancia total, pues no hubo tantas variaciones en estos periodos de congestión de partido, pero sí se observaron una disminución en la frecuencia de acciones de alta intensidad, sobre todo a alta velocidad. Entonces parece ser que sí puede haber una correlación entre la alta densidad competitiva y el número de acciones de alta intensidad. Bueno, ¿cómo se han utilizado hasta ahora o cómo se han analizado todas estas variables físicas que venimos comentando? Pues a través de descripciones subjetivas, como puede ser andar, correr, trotar o sprintar, que esas fueron las que comenzaron en los años 80, como sobre todo pues, la distancia cubierta a diferentes velocidades, ya sea en valor absoluto o relativos, en metros por minuto, y sobre todo las acciones de alta intensidad, ¿no? Estas 3 últimas pues, son la forma en la que más se cuantifican actualmente las demandas de carrera en fútbol. ¿Cuántos metros se recorren a baja velocidad, a alta velocidad o a media, ¿no? Habiendo una gran discrepancia de dónde cifrar, digamos, a cuántos kilómetros por hora se considera alta velocidad o media velocidad o baja velocidad, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que sí está claro y hay un consenso dentro de la literatura científica, es que las acciones de alta intensidad son las que debemos prestarle especial atención. En este sentido, ¿qué más sabemos? Pues que podemos analizarlos tanto a partido completo, cuando han sido los resultados a tiempo completo, o por periodos de 5 minutos, de 15 minutos, o incluso con ventanas móviles de tiempo, del minuto 1 al 5, del 2 al 6, del 3 al 7, eso será por ventanas móviles, para ver ahí qué sucede en los periodos de mayor congestión, ¿no? Y en este sentido, pues, autores que fueron los primeros en utilizar, digamos, análisis por periodos de tiempo, pues nos dijeron que después de 5 minutos de alta intensidad, pues solía haber 5 minutos donde bajaban pues, las acciones de alta intensidad por encima de 18 km por hora. No obstante, y un poco en respuesta y en relación a estos resultados de Moore y colaboradores, que fue un estudio de 2003, Carlin y Dupont nos dijeron que también vieron que es que después de esos 5 minutos que decían estos autores,
que después de esos 5 minutos de alta intensidad, observaron cómo disminuían también las oportunidades de juego o, digamos, las opciones de jugar en los siguientes 5 minutos. Es decir, había 5 minutos de alta intensidad donde había mucha participación y después se reducía también la probabilidad de participar después de esos 5 minutos de alta intensidad. Y esto nos lleva a una interesante reflexión, que es las acciones de alta intensidad han disminuido porque hay fatiga y como hay fatiga, pues eso origina que haya menos acciones con balón. O, sin embargo, como no hay necesidad de participar con el balón porque el juego no lleva a una mayor participación con el juego, pues consecuentemente, como participo menos, hago menos acciones de alta intensidad. Este es el debate que está ahora mismo y es el que debemos plantearnos, ¿no? El hacer el análisis de cuando haya un bajón en las acciones físicas dentro de un partido, pues analizar por qué ha sucedido. Las variables. ¿Cuál es la variable más empleada hasta el día de hoy? Pues la distancia total. Esta fue la primera variable en analizarse, pues también era la más fácil de medir y pues se utilizaba para saber cuántos metros totales pues, recorrían nuestros jugadores, ¿no? ¿Qué sabemos a día de hoy de la distancia total? Pues que es sensible al nivel competitivo y a la edad. Es decir, como hemos visto antes, los jugadores sub-18 realizan un mayor número de metros totales en comparación a jugadores pues, de categorías inferiores. Y al mismo tiempo, jugadores de más nivel recorren pues una mayor cantidad de metros que otros de otras categorías inferiores. No obstante, no es un reflejo del rendimiento. Y ahora veremos por qué. Es decir, no podemos considerar que un equipo esté mejor o peor físicamente por la distancia total, ya que está muy condicionada por el juego. Aquí la tenemos dividida por posiciones de juego, que como hemos dicho antes, pues se ve modificada pues, es diferente en función a la demarcación de los jugadores y también afecta en función al sistema, como vemos en la última fila, en el estudio de Carlin y Dupont en 2011, cómo funciona el sistema de juego, también se ve modificada la forma de correr las diferentes demarcaciones, ¿no? Y en este sentido, pues son los centrocampistas y los centrocampistas laterales los que suelen realizar una mayor cantidad de metros, seguidos de delantero y defensas laterales. Y por último, pues estarían los defensas centrales como los jugadores que menor cantidad de metros totales realizan. Entonces, pues bueno, aquí debemos tener cuidado con algunos mensajes que muchas veces pues, se transmiten o que transmitimos, pues, en los cuales pues, pretendemos reducir al número de metros totales pues, el rendimiento físico de un equipo, cuando ya sabemos que no hay ningún tipo de relación entre el número de metros y el resultado después de un partido, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, muchas veces pues, se piensa que hay una fatiga, si comparamos la distancia total de la primera y la segunda parte, muchas veces se ha pensado que la segunda parte se corre menos que en la primera. Sin embargo, hay algunos estudios que incluso han observado algún aumento o que no hay diferencias o incluso algún aumento en la segunda parte con respecto a la primera. ¿Esto qué nos dice? ¿Que existe fatiga o que depende de factores contextuales? Pues más bien lo segundo, ¿no? Sí parece ser que hay una mayor tendencia a que se realicen menos metros en la segunda parte, pero sobre todo se ve afectado por factores contextuales, que es lo que nos dicen algunos autores, que hay una relación muy grande, una asociación entre lo que ha sucedido en la primera parte, el resultado y la forma en la que se corre en la segunda parte. Pues la segunda parte al final se acerca al final del partido y la situación del contexto del resultado pues condicionan también esas demandas físicas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con ciertas aseveraciones en las que podemos pensar que hay fatiga y que el equipo pues, no rinde adecuadamente a nivel físico, ¿no? La mayor parte de las acciones, pues dentro de todos esos metros totales, pues se realizan más del 65% entre 0 y 11 km por hora. Pero ahora veremos que eso nos puede inducir a pensar que es el 65% de la distancia la realizamos porque no supera los 11 km por hora a baja intensidad. Pero eso nos puede conllevar a un error, ya que aquí no se incluyen las aceleraciones. Recordemos que estamos hablando de velocidad. Y en este sentido, pues encontramos también diferencias entre las diferentes posiciones de juego, siendo pues los jugadores de banda los que realizan una mayor cantidad de metros totales, sobre todo en las acciones de alta intensidad, siendo los defensas y los centrocampistas quienes realizan a más intensidad, por los que realizan menos metros, considerándolo a través de la velocidad. Una variable importante y que sí me gustaría que viéramos brevemente es la distancia relativa al tiempo, es decir, los metros minutos. Esto expresa
los metros realizados por cada minuto de juego jugado, que no deja de ser una medida de intensidad, mientras que pues, la distancia total es una medida de volumen. ¿Esto que nos permite? Pues comparar el ritmo, en este caso, de un entrenamiento con un partido. En un partido, pues ya sabemos que los promedios, por ejemplo, en la Liga Española los tenemos aquí, que están en torno a, van desde los 111 metros por minuto en defensa central hasta los casi 130 de los centrocampistas laterales, pues podemos comparar eso con los entrenamientos. Si hacemos entrenamientos, no hacemos series de alguna posesión o de alguna actividad de 5, 6, 7 minutos, podemos hacer una ratio con los metros recorridos por minuto y ver el grado de similitud pues, con el promedio que sucede luego en partido, ¿no? Con la distancia relativa al tiempo, pues también encontramos diferencias con la edad y también se encuentran diferencias en el nivel competitivo. Por ejemplo, en los datos, pues aportamos datos obtenidos de otras ligas. Los datos, estos pues, no los hemos llegado a publicar, pero bueno, son de la observación sistemática de partidos y vemos pues, cómo es diferente pues, la Serie A, la Liga Española, a Primera División de Rumanía o la Superliga China. ¿Por qué son importantes las acciones de alta intensidad? Que hablábamos tanto antes de ellas, pues porque en ellas pues, se realizan acciones como los saltos, las aceleraciones, los sprints, y son las acciones que se realizan siempre antes de marcar o evitar un gol, como puede ser, por ejemplo, por realizar un desmarque para intentar ganar una profundidad, un espacio para finalizar, o un salto para intentar llegar a un balón antes que un contrario, ya sea para atacar o para defender. Por tanto, todas estas acciones están detrás de las acciones más determinantes del juego, que son las que condicionan el resultado. Por tanto, debemos prestarle mucha atención, porque además al mismo tiempo tienen un mayor riesgo de lesión que aquellas acciones de alta intensidad. Dicho esto, pues como es lógico pensar, y recordemos aquel estudio de cuando viene un aumento de la densidad competitiva, donde sí se observa una disminución de las actividades de alta intensidad. Por tanto, podemos pensar que las acciones de alta intensidad sí puede ser un factor considerable o importante para evaluar, por ejemplo, pues, posibles estados de fatiga y valorar el rendimiento de nuestros jugadores y, consecuentemente, también el riesgo de lesión asociado. Porque además se ve que los equipos de alto nivel realizan más de un 28% de acciones de alta intensidad en comparación con otros de menor nivel, ¿no? Y acciones de alta intensidad, pues seguro que a todos se nos vienen, pues entran desde sprints, aceleraciones desde cero, cantidad de sprints repetidos, saltos y demás. ¿Cómo son las acciones de alta intensidad? Pues tienden a durar 4 segundos y se desarrollan en 20 metros aproximadamente. Y esto es importante para analizar también o seleccionar después las variables que utilicemos para el análisis. Ya que, como hemos visto antes hasta ahora nos veníamos centrando en el análisis a través de la velocidad. Es decir, consideramos acciones de alta intensidad las que superaban determinada velocidad y las que estaban por debajo de 12 km por hora, 11 km por hora, 15 km por hora, las consideramos de bajo media intensidad. Pero fijémonos aquí qué ocurre, que este tipo de acciones, como ganar duelos, desmarques y demás, que son las que están detrás de los goles, sabemos que se desarrollan durante 4 segundos y en no más de 20 metros. Por tanto, ¿qué sucede? Pues que no hay tiempo o espacio para alcanzar alta velocidad de carrera. Son acciones que requieren de una gran aplicación de fuerza para pues, poder acelerar al máximo posible. Al no alcanzar altos grados de kilómetros por hora, pues corremos el riesgo de considerarlas como acciones de baja intensidad, cuando al final son aceleraciones que se están realizando a la máxima intensidad. Por eso debemos siempre pues, hacer un análisis no solamente a través de la velocidad, sino de incluir las aceleraciones, como vamos a ver ahora mismo, ¿no? Por terminar, bueno, este apartado, pues todas estas acciones de alta intensidad medidas a través de la velocidad, pues también pues, tienen diferencia entre posiciones de juego. Siempre por los jugadores de banda, al tener más espacio para acelerar, porque por el centro hay una mayor congestión de jugadores y no tengo tantas veces la oportunidad de acelerar en línea recta durante más de 20-25 metros, porque no se surgen ese tipo de acciones, son más acciones de aceleración. Sin embargo, los jugadores de banda pues sí están más predispuestos a ese tipo de acciones y por eso tienen datos mayores. Lo mismo sucede con la velocidad sprint. Al final, la velocidad sprint son acciones por encima de los 19 km por hora. ¿Quién tiene la oportunidad de realizar este tipo de acciones? Jugadores que tienen un gran espacio por delante, como pueden ser los centrocampistas laterales y los delanteros, que como vemos en la tabla son los que realizan un mayor número de este tipo de acciones. Que esto ya se ha observado, que sirve también el sprint para poder comparar y diferenciar entre equipos de alto nivel de equipos de nivel inferior, pero también probablemente por la propia capacidad de los jugadores de acelerar a tan alta velocidad. Estos
estos años atrás pues surgió también una variable que eran los conocidos como los RSA, que pues, consistían en evaluar el número de sprints que sucedían en un periodo corto de tiempo. Es decir, cuántas acciones de sprint, es decir, carreras por encima de kilómetros por hora, sucedían en menos de un minuto. O sea, se consideraba una acción de RSA cuando en un minuto pues, sucedían 3 acciones por encima de 19 kilómetros por hora. ¿Por qué centró tanta expectación esta variable? Pues porque evidentemente requiere una gran cantidad de energía, un gran esfuerzo físico realizar 3 sprints de 19 kilómetros por hora o más en un minuto y al mismo tiempo pues condiciona también consecuentemente pues, que haya un gran riesgo de lesión si el jugador no está preparado. Pero ¿qué se vio más tarde? Pues que se cuestionó su utilidad, dado que muchas veces el propio juego no conlleva que haya este tipo de acciones. Es difícil que surja una situación del juego donde un futbolista se vea necesitado de acelerar 3 veces en menos de 1 minuto a tan alta velocidad. Se tienen que dar unas características de espacios muy grandes, de tiempo concretos y en ese espacio de tiempo tan corto, ¿no? Por tanto, pues en los últimos años pues, ha dejado de utilizarse. ¿Cuál es la problemática a través de la velocidad? La que hemos comentado anteriormente. Si solamente nos centramos en el análisis de la velocidad y obviamos la aceleración, corremos el riesgo de aceleraciones máximas en poca distancia, que a lo mejor no alcanzan los 15 km por hora, los 12 o los 14 km por hora, pues no la estaríamos considerando, ¿no? Entonces, ahí pues estaríamos perdiendo una gran cantidad de acciones que las estaríamos considerando de baja intensidad, cuando al fin y al cabo son de alta intensidad, y recordemos que son las más importantes. ¿Cómo las valoramos? Pues a través de la aceleración. La aceleración ya sabemos que ese cambio de velocidad que pues, nos permite pasar de una velocidad menor a una velocidad mayor o al contrario, las desaceleraciones. Y conllevan consecuentemente pues, un mayor coste energético que correr a velocidad constante. Por tanto, debemos prestarle atención. Se puede clasificar también según categorías de intensidad, de cuál es la magnitud de la aceleración, número de aceleraciones o distancia acelerando, ¿no? Como hemos dicho antes, pues la mayor cantidad de acciones de alta intensidad son aceleraciones porque se desarrollan en 4 segundos. Y al mismo tiempo, ¿por qué también son importantes? Pues porque se ha visto que son las que están detrás también de estas acciones de acelerar o desacelerar para pues, conseguir frenar a tiempo o acelerar para evitar la marca o el marcaje y encontrar situaciones favorables para poder anotar o evitar un gol, ¿no? Por tanto, las aceleraciones pueden ser un gran estimador de los resultados en fútbol. ¿Qué sabemos de las aceleraciones? Esto es importante, que el 85% de las aceleraciones máximas nunca alcanzan una velocidad superior a 15 km por hora. Y esto es fundamental. Si solamente analizamos la exigencia de nuestro equipo utilizando la velocidad de carrera, el 85% de las aceleraciones vamos a pensar que esas acciones son de media o de baja intensidad, cuando en realidad son de máxima intensidad. Entonces, aquí ya estaríamos haciendo un mal análisis del entrenamiento o de la competición y esto consecuentemente nos puede llevar a una mala interpretación o a una mala planificación o diseño de nuestro entrenamiento, ya que no estamos considerando esas acciones que son tan importantes, ¿no? Por tanto, debemos tenerlas en cuenta. Y ya como curiosidad, pues saber que la mayoría de las aceleraciones pues inician también a baja velocidad de carrera. No siempre el jugador parte de parado, parte siempre pues, con un ligero movimiento. Con lo cual podemos lograr un mayor grado de especificidad. De hecho, pues hay varios artículos, entre los cuales pues, también un trabajo que publicamos hace unos años, donde pues veíamos la forma en la que aceleraban los jugadores y había diferencias en las posiciones de juego, ya que había unas posiciones que aceleraban más de parado y otras de marcaciones en las que las aceleraciones comenzaban a una alta velocidad, ¿no? En fin, pues igual que hemos visto con la velocidad de carrera, pues podemos crear pues, esos perfiles de aceleración y de velocidades máximas para tratar de dar cobertura a todo tipo de acciones de alta intensidad, sin que se nos olviden también pues, acciones como los saltos o las cargas que son importantes. Además, este tipo de acciones, en este caso volviendo ahora a las aceleraciones, a las desaceleraciones, también están asociadas a posibles lesiones, en este caso traumáticas, como puede ser la lesión de la ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Por tanto, un buen trabajo de aceleración y desaceleraciones es también muy importante a modo de trabajo preventivo.
Bueno, ya para terminar sobre las aceleraciones y llegar a las conclusiones, ¿qué hemos visto? Pues que pensábamos que pues, los jugadores, pues que los centrocampistas, por ejemplo, pues no realizaban una gran cantidad de acciones de alta intensidad, ya que no alcanzaban altas velocidades de carrera. Sin embargo, si analizamos los datos de aceleración, vemos cómo las aceleraciones que realizan, por ejemplo, los centrocampistas, si vemos aquí algunos estudios, vamos a ver cómo pueden llegar a ser superiores al del resto de demarcaciones, porque un jugador, un centrocampista no alcanza altas velocidades, pero sí realiza muchas aceleraciones de alta intensidad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, está mucho tiempo acelerando en distancias cortas porque no tiene más espacio para realizar esas acciones que le permitan alcanzar alta velocidad. Pero eso no significa que no hagan esas acciones de alta intensidad, ¿no? Eso, consecuentemente, pues con el elevado número de desaceleraciones o de giros que realizan a lo largo de un partido, como vemos en el estudio. Eso nos hace pensar que no tienen a su disposición grandes distancias para poder acelerar, ¿no? Bueno, en este sentido, las aceleraciones pues, se han catalogado también siempre como valores absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que consideramos aceleraciones de alta intensidad pues, por encima de determinados valores. ¿Qué sucedía? Que pues, eso no consideraba la capacidad individual de cada jugador ni la velocidad previa de aceleración. Es decir, si planteamos que las acciones de aceleración de alta intensidad son por encima de los 3 metros por segundo al cuadrado, pues eso no considera mi capacidad individual. Si yo tengo una capacidad muy alta de acelerar, pues con mayor facilidad voy a pasar ese umbral y pues a lo mejor esfuerzos de 3,1, 3,2 metros por segundo para mí no son de alta intensidad de aceleración, pero para el otro compañero pues sí lo son, ¿no? Por lo tanto, eso pues es un factor negativo y a considerar. Y tampoco consideran la velocidad previa de la aceleración. ¿Esto qué quiere decir? Que no consideran a qué velocidad hemos empezado a acelerar. Y esto es importante porque si empezamos desde cero y aceleramos al máximo, tenemos mayores opciones de cambiar de velocidad y por lo tanto la aceleración va a ser mayor que si yo acelero al máximo a una velocidad media de carrera. Por tanto, podemos hacer aceleraciones máximas que no alcancen una gran magnitud de aceleración y no las consideramos por no llegar a ese umbral, ¿no? Entonces, como propuesta, pues bueno, tenemos varios estudios que ya nos han dicho cómo aceleran estos jugadores, pues atendiendo a los umbrales de competición, perdón, a los umbrales absolutos, y bueno, porque hay diferencia entre la primera y la segunda parte en algunos casos, entre las demarcaciones, ¿no? Pero, como venimos diciendo, todas estas han utilizado valores absolutos. Sin embargo, en los últimos años apareció una propuesta de autores como Sonderegger y colaboradores, donde hicieron un modelo de regresión lineal que sí consideraba tanto la velocidad inicial como la capacidad individual de cada jugador, ¿no? De cada jugador en su aceleración. Pues, realizando unos test previos donde se realizaban 4 aceleraciones, una desde parado, otras 6, otras 10 y otras 15 kilómetros por hora, ¿no? A partir de ahí pues, se sacaba una recta de regresión y consideraban que las aceleraciones por encima del 75% pues, eran máximas, ¿no? Y en ese sentido, pues en un estudio que realizamos nuestro grupo de trabajo hace unos años, pues vimos que ahí sí había diferencias sustanciales pues, en el número de aceleraciones que se realizaban y la velocidad también inicial, ya que la mayoría de las aceleraciones pues, se realizaban a baja velocidad de carrera, ¿no? Y en este sentido, pues volviendo a la reflexión de antes, pues esas aceleraciones pues, no consideraban pues, la velocidad final de la misma, con lo cual pues, no va a condicionar el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si atendemos a la gráfica de la derecha, una gráfica ejemplo de un jugador que hizo estas pruebas de aceleración de Sonderegger, pues cuando la velocidad, por ejemplo, en este caso es de 9,25 km por hora, si el jugador intenta acelerar con su máxima capacidad de aceleración, nunca va a alcanzar una velocidad por encima de los 3 metros por segundo al cuadrado. Y eso, pues, al final va a hacer que, aunque acelere al máximo de sus posibilidades, nunca va a ser considerada como una acción de alta intensidad. Por tanto, esta propuesta, que sí tiene en consideración, pues, digamos, esta velocidad inicial y la capacidad de cada jugador, pues puede ser un método muy válido para valorar las aceleraciones y que cada vez más pues, van apareciendo trabajos que van en esta línea, ¿no? Y se observaron datos pues, como que los centrocampistas que pensábamos que eran los que menos aceleraban, los que menos acciones tenían de alta intensidad, pues tuvieron los datos más elevados en todas las categorías de aceleración en comparación al resto de demarcaciones.
fin, esto podemos seguir hablando mucho más de aceleraciones, de sus características, pero lo importante en el día de hoy que me gustaría transmitiros es que es fundamental que hagamos un análisis adecuado de las acciones de alta intensidad y sobre todo individualizado y que entendamos realmente qué está sucediendo en competición, qué sucede, porque es esencial para luego diseñar nuestras propias estrategias, ¿no? Y lo que vamos a pretender siempre pues, es realizar al final pues, un pequeño mapa mental de qué sucede en cada zona del campo, de cómo aceleran, cómo corren nuestros jugadores de alta intensidad o cómo aceleran a máxima intensidad. Y extrapolable también pues, a dónde está la mayor incidencia de salto, la mayor incidencia de sprint, de acciones repetidas, de cambio de dirección y demás. Sprinters, hemos hablado antes de los RSA, pues hay otra variable que se está usando, que es el número de aceleraciones repetidas en menos de 45 segundos o de un minuto, ¿no? Cuando se realizan tracciones de alta intensidad. Tiene un mayor interés que la RSA, no obstante, pues a pesar de que se han encontrado diferencias entre primera, segunda parte y entre algunas demarcaciones, es una variable que está aún pendiente de estudiar y que os invito a que leáis sobre ella porque creo que va a ser una de las variables que más se tengan en cuenta para los análisis en los próximos años, ¿no? Y con todo esto ya que hacemos, ya a modo de síntesis global, pues entre otras cosas, intentar aunar cuáles son las acciones de alta intensidad y cuáles son los periodos de mayor congestión de esfuerzo físico que hay en un partido. ¿Para qué? Para poder conocer cómo son los tipos de acciones en los momentos donde la exigencia es máxima para los jugadores y poder adoptar en el entrenamiento pues las mejores estrategias para prepararles para esos momentos de máxima intensidad, ¿no? Ya sea pues a través de velocidad de carrera, de aceleraciones o de metros por minuto o de cualquier otra cosa, ¿no? Porque se observan que hay diferencias en determinados periodos de juego. Y en base a esto, pues preparar a nuestros jugadores pues, para que tengan pues, las mayores garantías de éxito para estos momentos que son los más demandantes de la competición. Es decir, prepararle para estas acciones, tanto para las acciones promedio como para las peores acciones que puedan suceder en el campo, entendiendo las peores acciones como esos periodos de congestión. E incluso, pues un poco más, pues siempre previendo que hay un cierto grado de incertidumbre que siempre son susceptibles de que esas acciones pues, se aumenten o surjan acciones completamente nuevas para los cuales nuestro jugador debe estar preparado, ¿no? Ya a modo de conclusión y con esto cerramos, pues como hemos visto, es fundamental que hagamos un buen análisis de la competición, a qué queremos que jueguen nuestros jugadores, es fundamental conocer cómo juega nuestro equipo o cómo pretendemos que juegue y eso intentar llevarlo al día a día, al entrenamiento. Y para ello pues, es importante también monitorizar tanto el partido como el entrenamiento y a partir de ahí pues, realizar comparaciones y pues, poder plantear trabajos complementarios, si fuera el caso, para cubrir aquellas necesidades que no se hayan trabajado durante el entrenamiento, pues aplicarlas pues, por grupos reducidos de forma individual o trabajos complementarios o compensatorios de fuerza o directamente pues, pasar a otras estrategias de recuperación, ¿no? Que al final pues, lo que entrenemos pues, tiene que ir dirigido pues, a mejorar por lo que luego sucede en competición. Todo lo que mejoremos que no tenga nada que ver con competición pues sería un poco, pues en muchos casos no sería perder el tiempo, evidentemente, pero pues no estaríamos afinando tanto como si pues, nos centramos en mejorar pues, todas estas variables que hemos venido hablando, ¿no? Bueno, pues sin más, pues os agradezco la atención hasta ahora. Nuevamente pues agradezco a Iván, a la universidad, el hecho de poder contar con estas jornadas. Y bueno, pues Iván, me pongo a tu disposición para cualquier pregunta que consideréis. Al mismo tiempo, pues facilito mi correo electrónico, pues si alguien quiere luego pues, seguir profundizando más sobre este tema, que es intenso, es denso y es difícil sintetizarlo en una charla. Pero bueno, el objetivo es simplemente pues, que mío era que entendierais pues, la importancia de este análisis, de elegir muy bien las variables, de no quedarnos solamente con un análisis unidimensional y pues, bueno, espero que haya sido de utilidad. Así que, Iván, pues ya quedo a tu disposición. Muchísimas gracias por la charla. Creo que ha sido muy interesante, que has arrojado pues, mucha luz sobre la preparación física del futbolista y bueno, creo que a lo largo de la charla has apuntado algo muy importante, ¿no? Que es la exigencia física. Yo creo que el fútbol moderno, tal como nos has comentado, pues exige una gran capacidad física por todos los jugadores. Además,
has hecho hincapié que cada vez pues los equipos tienen que jugar más partidos, incluso con menos de 48 horas de diferencia. Cada menos de 2 días están jugando partidos. Esto exige mucha carga física al jugador y ya pues, en el ámbito de rendimiento y de ámbito profesional, pues mucho más. Sabemos que el fútbol es un deporte complejo. Has apuntado que existen una gran variabilidad, muchas variables que dependen del rendimiento del futbolista. Y bueno, hay algo que sí que has incidido y que has puesto mucho en valor, que es la diferencia o la exigencia en función de la demarcación. Es decir, sí que existen, como has apuntado, muchos artículos que bueno, pues que los jugadores corren más en la primera, en la segunda parte y que corren más en función del puesto específico, ¿no? ¿Tú crees que entonces debemos a la hora de llevar una planificación, o sea, a la hora de estar entrenando día a día con nuestros jugadores, debemos de realizar un entrenamiento específico entonces en función de cada demarcación? ¿Esto sería lo adecuado? O, bueno, esto muchas veces pues igual no tenemos todo el staff y el equipo técnico para llevar. Pero por los resultados que nos has mostrado, ¿cuál es tu opinión y también pues tu experiencia personal? Pues mira, Iván, yo creo que ha sido directamente a la tecla. Yo creo que es al punto más importante donde al final pues, autores como Castellano o Casamichana, David Casamichana, que son de las grandes referencias que tenemos a día de hoy en España y en el ámbito internacional, pues no hablan del arte de entrenar, ¿no? Que de hecho así titulan ellos uno de sus trabajos, que es ser capaz de concretar esas diferencias que sabemos que existen entre demarcaciones, porque cada jugador, en función a su posición en el campo, realiza una actividad física diferente y que muchas veces son muy diferentes unas de otras, muy diferentes. Pero es más, como he indicado anteriormente, es que hay dos jugadores que jueguen en la misma posición, pueden incluso en función a su rol táctico dentro del equipo, realizar acciones distintas. O sea, tener una exigencia física completamente distinta. Si pensamos en dos centrocampistas, por ejemplo, hay jugadores que abarcan una gran cantidad de terreno, jugadores muy defensivos, y luego jugadores pues, más posicionales, que tienen un buen trato de balón, que corren menos y juegan en la misma posición, ¿no? Por tanto, el rol táctico, las características de esos jugadores pues condicionan digamos, el aspecto físico y la exigencia pues, que tienen esos jugadores. Y ahora llega la gran pregunta, ¿y cómo entrenamos todo esto? Porque si entrenamos de forma individual, como cada jugador corre de forma distinta, pues venga, cada uno su entrenamiento distinto. Pero entonces no estamos trabajando ese enfoque holístico que veníamos diciendo, porque no es la suma de lo físico más lo técnico, más lo táctico, más lo psicológico. Es la integración de todo porque todo está interrelacionado. Entonces, ¿qué es aquí lo difícil? Y para mí es lo más bonito y lo más atractivo de esto, es trabajar en base a la especificidad. Es trabajar en base a lo específico que hemos observado de forma sistemática que sucede o que pretendemos que suceda o que prevemos que va a suceder en competición. Es decir, si yo creo que los jugadores posicionados de esta forma y con esta forma de jugar se realizan este tipo de acciones, pues voy a intentar plantear en función al día de la semana unas acciones donde los jugadores trabajen eso, pero dentro del contexto del equipo. Lo explico de nuevo. ¿Cómo sería? Si yo planteo situaciones lo más específicos posibles de entrenamiento, es decir, donde pues, los jugadores están colocados en sus posiciones naturales, solamente condiciono pequeñas reglas de provocación para que así sucedan determinados comportamientos que evidentemente pues, quiero practicar más porque quiero trabajar sobre algo concreto, pues si la relación, por ejemplo, de un jugador con el espacio es parecida a la que tiene en competición, pues eso hará que haya más probabilidades de que el juego en el entrenamiento le lleve a hacer ese número de acciones. Si yo, por ejemplo, pues quiero trabajar pues, entradas por banda, ¿no? Por poner un ejemplo, pues tengo que intentar diseñar un ejercicio donde los jugadores de banda pues tengan una situación parecida a la que se encuentran en competición a nivel de distancia y a nivel también de adversarios. Y así, pues intentar que el juego, pues el propio juego, la propia actividad, sea lo más parecida posible al partido para que puedan realizar eso. Y eso pues lo haré el día de la semana
que los esfuerzos físicos me permitan hacer eso. Si estoy en un día donde trabajo más sobre la fuerza, sobre la capacidad neuromuscular, sobre la tensión, en fin, ya según la corriente metodológica, pues ya a lo mejor no hago ya ese tipo de acciones, me centro más en espacios más reducidos. Pues bueno, dentro de los espacios reducidos que se dan en competición, ¿cuáles serán en determinadas demarcaciones? Vale, pues voy a intentar diseñar actividades donde pues los centrocampistas, la relación centrocampista, defensa, delantero y demás, si no es total, porque no puede estar siempre jugando 10 contra 10, 11 contra 11, evidentemente, incluyendo al portero, bueno, pues voy a intentar trabajar por líneas o por sectores para que se den una mayor cantidad de aceleraciones y que sea lo más parecido posible a competición. Eso es realmente difícil y muchas veces lo que sucede, y a mí me ha sucedido por experiencia, que planteas una actividad muy similar o idéntica incluso en algún caso, que un día observas por la observación con los GPS que te da unos resultados, dices, anda, mira, pues es lo que esperaba, hemos atinado, el juego ha llevado a eso. Y al día siguiente, al próximo entrenamiento que haces una situación parecida, el juego ha sido completamente distinto porque la dinámica ha sido otra y un mismo disposicionamiento, un mismo espacio, los resultados de los GPS son otros. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que una vez que nosotros analizamos lo que ha sucedido en el entrenamiento, si después, por ejemplo, observamos que el número de aceleraciones o la forma de acelerar de un determinado jugador, por su posición o por sus características, no se ha cumplido en el entrenamiento, pues planteamos la opción de hacerlo después del entrenamiento o en un segundo entrenamiento doble o al día siguiente. Y evidentemente, siempre y cuando la semana lo permita. Si competimos cada 3 días, pues si atinas, has atinado, y si no, pues, pues telar fino, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de entrenar, lo complejo y sobre todo lo que requiere es continuamente de análisis, monitorización, análisis, estudio y consecuencia, que la consecuencia puede ser entrenamiento, diseño. Planifico, observo, analizo, diseño. Así continuamente, pues para intentar aproximarlo lo máximo posible. Yo creo que ahí lo has apuntado muy bien, ¿no? De ahí la importancia de cuantificar en los partidos y de analizar para luego eso trasladarlo a los entrenamientos. Tú además lo comentabas también al principio de la charla, pues dar ese enfoque holístico, ¿no? Englobar la importancia de la preparación física, pero no solo la preparación física, sino un enfoque global técnico, táctico, físico y psicológico. Y es así como se debe de entrenar, ¿no? Y claro, el entrenamiento debe ser pues en condiciones reales, lo más parecido a la competición. Y mira, también algo que has apuntado es la influencia de las capacidades físicas de un jugador en el modelo de juego. Bueno, ahí me gustaría, porque es algo que, bueno, pues muy controvertido, que también se habla mucho, que es el estilo, ¿no? El estilo de juego de un entrenador o el estilo de juego de un equipo, cómo eso puede influir. Realmente, ¿en qué porcentaje puede influir las capacidades físicas? Ahora hablamos más de capacidades físicas. ¿Cómo pueden influir las capacidades físicas de un jugador de un equipo en el modelo de juego? Pues este es un aspecto muy importante y una buena pregunta la que has planteado, y esto pues, está el debate diario siempre en todos los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué juega un equipo así? ¿Por qué no juega otro equipo así? O viene un técnico y quiere jugar de una forma, pero parece ser que unos consideran que el equipo es de otra. Es difícil decir que van del huevo la gallina. Los jugadores cada uno tiene unas características y unas capacidades. Por suerte, o en el aspecto formativo, que ese también es otro mundo súper interesante, se intenta pues, cada vez más desde las categorías base pues, que los jugadores tengan la mayor capacidad de adaptación posible a distintas formas y modelos de juego. No solamente trabajar en base a una única propuesta o estilo de juego concreto o modelo de juego durante toda su vida, porque luego puede suceder que vengan de un entrenador o se vayan a otro club y ya no sepan cómo afrontar esos cambios. Y eso, por supuesto, pues viene condicionado también por la capacidad condicional. Pues jugadores pues, con una gran capacidad de correr al espacio, pues evidentemente pues, previsiblemente pues, en un juego de transiciones pues deben de estar, pues deben de sacar, digamos, a lucir pues, esa capacidad física de velocidad, ¿no? No obstante, volvemos a lo mismo, esto es un análisis holístico. Y también va a depender, bueno, sus capacidades físicas son unas, pero ¿y sus capacidades tácticas?
y técnicas. Lo técnico y lo táctico al final van de la mano, porque cualquier acción técnica tiene una consecuencia táctica y viceversa. Y consecuentemente, pues lo táctico, cualquier cosa, pues va relacionado con el aspecto psicológico, que es la interpretación, la percepción, la decisión. Entonces, bueno, si a lo mejor su modelo su forma o sus características físicas no le predisponen tanto, o digamos, no sería el modelo de juego que más se le adapta a este jugador, ¿sabrá este jugador interpretar lo que le está pidiendo ahora el nuevo técnico y suplir ese rol en detrimento a lo mejor de una capacidad suya física determinada y sacarle otro partido a sus capacidades técnicas o tácticas? Yo creo que esa es la cuestión, porque muchas veces pues, los entrenadores al final pues tienen que decidir pues, en base a sus creencias, a su idea, pues cada uno tendrá la suya en base a su experiencia, sus conocimientos, otros buscan adaptarse a lo que tienen, otros pues tratan de hacer un poco un híbrido entre su idea, lo que hay. Y yo creo que al final lo que le va a determinar a un jugador su continuidad o su rendimiento va a ser cómo integre todas estas dimensiones del juego que venimos hablando. El aspecto físico, pues está claro pues que hay ciertos jugadores pues, que pueden tener más predisposición para ciertos modelos de juego, pero como no es lo único que determina el rendimiento, pues si son capaces de suplir digamos, esa disminución física pues, con otra serie elevando, digamos, su rendimiento técnico-táctico y psicológico, más a posicionamiento, interpretación y demás, pues puede ser que incluso pues, tenga un papel más determinante que otro jugador que a lo mejor sí está en un modelo de juego que sus capacidades físicas le pueden facilitar ese modelo de juego, pero a lo mejor pues a nivel técnico-táctico no sabe interpretar ciertas acciones y físicamente te viene muy bien, pero como no interpretas el resto adecuadamente, pues vienen los problemas, ¿no? Y yo creo que de aquí se puede hacer una comparación con aquellos jugadores que a lo largo de su carrera deportiva siguen aumentando o manteniendo o incluso aumentando su rendimiento cuando llegan a edades más avanzadas, donde en edades más avanzadas, cuando superan la treintena de años, por biología, por madurez, la capacidad física va bajando, sin embargo, su rendimiento aumenta. Esto pasa muchas veces pues, con defensa central o con algunas otras demarcaciones. Tenemos ejemplos de determinados jugadores también actualmente, ¿no? Además al máximo nivel, con una edad súper avanzada y con un rendimiento excelente. ¿Por qué? Pues porque aunque a nivel físico haya habido una disminución, su rendimiento lo están supliendo con una mejor toma de decisiones, con una capacidad técnica, pues que eso sí se sigue pues, manteniendo y con una interpretación táctica, pues en algunos casos pues que roza lo excelente, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, pues debemos volver a verlo todo en una perspectiva global. Totalmente, totalmente de acuerdo, Francisco. Y a raíz de lo que comentas también es encontrar ese estado óptimo a nivel competitivo de todos los jugadores, ¿no? Sabemos que la temporada es muy larga. Tú por tu propia experiencia lo apuntabas, pues se suceden muchos partidos a la semana y a la hora de realizar esa planificación global, ¿cómo encuadras la importancia de los picos de forma en diferentes puntos de la temporada? Es decir, sabemos que, pues bueno, en función de los objetivos del equipo, hay momentos precisos de la temporada en el que el equipo tiene que estar al 100%. ¿Cómo encuadras eso dentro de una planificación global? ¿Cómo encuadras que esa semana justo el equipo tiene que estar físicamente, pues, a tope? Es interesante, ¿no? Lo que estás planteando. Si bien es cierto que todos sabemos que los momentos más importantes de la temporada donde se juegan los títulos, o muchos de ellos, es en la parte final, ¿no? Siempre se avisa la parte final de la temporada. Pero ¿qué sucede en fútbol? Yo puedo comenzar una pretemporada y hago una planificación para llegar bien pues de los meses de finales de marzo a abril, donde estamos ahora, hasta final de temporada. Pero ¿cuál puede ser la realidad? Bueno, ¿cuál puede ser, no? ¿Cuál es la realidad del fútbol? Que esto a lo mejor yo lo puedo planificar en julio o agosto. Si a mí o mi equipo nos va mal en septiembre, en noviembre estoy buscando otro trabajo. Entonces, la planificación a largo plazo, pues es algo orientativo, que es lo que pretendemos, que el equipo esté siempre al 100%. Para ello también
cobra gran importancia el diseño de una plantilla que permita, pues evidentemente, que un jugador es muy difícil, prácticamente imposible que esté un año entero de una forma excelente. Siempre habrá pues determinados partidos, algún mes o algunas semanas que haya un pequeño bajón. Ahí es donde está pues esa dosificación que viene también pues en base a esta observación, a esta monitorización, que muchas veces monitorización no es solamente con tecnología, muchas veces la monitorización es hablar con el jugador, escuchar al jugador, entender al jugador, por supuesto, pues en coordinación con servicios médicos y demás, para saber cuándo dosificarlos. ¿Por qué? Porque al final el pico de forma empieza el primer día de temporada y debe terminar el último en fútbol. Ese es el pico de forma de un equipo. Un jugador, pues a lo mejor puede fluctuar, pero el del equipo se tiene que mantener ahí. ¿Por qué? Porque además para llegar con opciones de luchar para algo, para lo que sea, ya sea por una permanencia, por una clasificación, por lo que sea, el último tramo de temporada es fundamental lo que haya hecho desde el primer partido hasta el último. Entonces, los picos de forma se han quedado un poco más relegados en los últimos tiempos pues, en aras de lo que venimos comentando, ¿no? de que es importante rendir a lo largo de un año. Evidentemente, pues hay momentos en los que el equipo puede estar mejor, puede estar peor, y muchas veces pues lo fácil es irnos al aspecto físico, observacional, a través de la observación directa. Parece que el equipo no corre. Ya, pero a lo mejor el equipo no corre porque no está bien colocado. A lo mejor no está bien colocado porque no estamos interpretando bien los espacios o porque está cansado o ambas cosas. Entonces, muchas veces sucede que la percepción visual, que parece que un equipo está cansado, que no corre, cuando analizas los datos ves que es el partido en el que más se ha corrido. ¿Qué sucede? Que si cuando aceleran, corren o van a competir a cualquier duelo, salen un metro por detrás del contrario, siempre va la sensación de que llegan tarde. Como llegan tarde, no tienen balón, tienen que ir a otro lado y otros están siempre corriendo, ¿no? Entonces, al final, como objetivo nuestro en una preparación, como yo lo planteo, y bueno, pues como muchos otros compañeros con los que hablamos y ellos también difunden, preparadores físicos con el máximo reconocimiento internacional, nuestro objetivo es que en el primer partido de pretemporada el equipo esté en las condiciones para poder afrontar un partido con toda la exigencia física que conlleva, que son las que hemos dicho anteriormente. O sea, nuestro equipo tiene que estar preparado para hacer esto, que es lo que queremos hacer y es como queremos que el equipo juegue. A partir de ahí, mi objetivo es mantener ese nivel de forma, es decir, que mis jugadores puedan hacer a nivel físico todo aquello que pretendemos como entrenadores o el técnico en base al modelo de juego que haga, mantener eso. Y a partir de una vez que empiece la temporada, que recuperemos de un partido y llegamos sin fatiga al partido siguiente. Si además puedo ir mejorando con entrenamiento la intensidad o la máxima intensidad a la que se realiza, porque hemos visto que son las acciones más importantes, si puedo llegar además conseguir que este jugador esté equilibrado a nivel neuromuscular para que no tenga tanta probabilidad de lesión, consigo que aumente o su capacidad de salto porque le sea importante para él, o su aceleración y demás, pues eso ya es un éxito completo. Pero el objetivo siempre al final es mantener el nivel máximo de rendimiento del equipo. Sí, efectivamente, ¿no? La importancia de llegar en estado óptimo siempre al inicio de temporada y además, bueno, pues también hay muchos estudios que en función de cómo se comienza la temporada, así se va a transcurrir, ¿no? Así se va a finalizar los objetivos finales. También eso podíamos hablar, pues otra charla. Bueno, pues con esto ya podemos ir terminando. La verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte esta tarde con nosotros. Creo que la charla, la ponencia ha sido muy exitosa, muy interesante. Creo que va a ser muy útil. Nada, agradecerte realmente, Francisco Ignacio, que hayas estado con nosotros aquí compartiendo tus conocimientos y tu experiencia. Vale, Iván, el placer es mío y el agradecimiento es mío por poder también pues, compartir este rato con vosotros y nada, pues como siempre puede ser que estoy a disposición de todos los que necesitéis, de cualquiera pues, que tenga cualquier duda, pues podéis contactar conmigo de una forma u otra, que yo siempre estoy encantado de compartir al final conocimiento, conversaciones que al final son lo que yo creo que nos enriquecen, ¿no? Donde empezamos a intercambiar experiencias, a partir de ahí surgen reflexiones y a partir de ahí pues bueno, pues se van planteando cosas que yo creo que así es como crecemos todos, así que el agradecimiento es mío. Pues nada, muchísimas gracias y con esto concluimos nuestro segundo ciclo de jornadas de preparación física que estamos seguros que ha tenido un gran éxito. Agradecer en primer lugar a la Facultad de Ciencias de la Salud, a la Universidad Isabel I por su colaboración y a todos los ponentes que hemos tenido pues, a lo largo de estas semanas.
en este segundo ciclo de jornadas de preparación física. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos hayan visto. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.